Bien, perfecto. Ya que estamos todos, ya me escuchan todos, así que vamos a empezar a a este tercer encuentro, porque de la capacitación sobre lo que es el acceso vascular periférico y lo que es colocación de PIC, que lo dictamos para el hospital infantil, con la idea de que es para todos los colegas, el servicio de oncología, terapia intensiva, internado, también tenemos de quirófano y de otros servicios, así que vamos a ir iniciando. Hoy vamos a hablar específicamente, nosotros desde el acceso vascular periférico tenemos tres tipos de accesos. Como ya los conocemos nosotros, tenemos el periférico corto, que es el catéter que normalmente usamos nosotros, el que ya todos en cada servicio tenemos, que es el que colocamos, cada uno en su servicio tiene específicamente cuál es el catéter que va a utilizar y en la forma en la que lo va a llevar a cabo. Después tenemos otro tipo de catéter que la idea hoy era brindarles eso de lo que es la línea media, que es un catéter que todavía en el hospital no lo tenemos, pero la idea es empezar a traerlo, ver la posibilidad, trabajarlo en conjunto para que pueda ser una incorporación más dentro de los accesos vasculares periféricos que nosotros podemos realizar, que esta línea media es algo muy nuevo prácticamente, que a partir del 2019-2020 ya se viene trabajando en otros países y también acá en Argentina se viene trabajando, pero no es tan conocido como lo que es el acceso vascular periférico corto y lo que es la PIC. Así que es una innovación en tecnología que es algo propiamente llevado a cabo por enfermería y la verdad que tiene muy buenas aceptaciones y en muchos otros hospitales ya lo están llevando a cabo y es muy práctico. Y en tercera instancia ya tenemos lo que normalmente nosotros utilizamos, que es el PIC, que es lo que ustedes ven en nuestra institución, que hoy en día contamos con dos tipos de accesos vasculares periféricos. Uno es el que nos brinda la empresa Sigma y otro es el Power PIC a través de insumos BD. Así que hoy vamos a ver específicamente lo que es línea media, porque acceso vascular periférico corto ya lo conocemos, es algo que lo tenemos muy involucrado, pero es importante empezar a conocer lo que es línea media, empezar a conocer PIC y de lo que disponemos y cómo se puede llevar a cabo la colocación de los mismos. En primer lugar, sabemos que el acceso vascular periférico es un dispositivo corto que se inserta, como todos sabemos, en una vena superficial, generalmente pueden ser manos o brazos. Luego tenemos el catéter PIC, que el catéter es un catéter central, que es introducido a través de una vena periférica. Vamos a ir haciendo un repaso muy rápido de lo que ya veníamos viendo anteriormente. Y este catéter central, que es PIC, si se coloca en un brazo, vamos a ver que la punta está ubicada en la vena cava superior. Este es un catéter que es mucho, se indica para aquellas terapias que son a largo plazo, normalmente entre 6 a 12 meses. Hoy actualmente nosotros tenemos dos tipos de catéteres, uno es el Sigma y el otro es el Power PIC. El Sigma tiene un promedio de uso hasta 6 meses prácticamente, en cambio lo que es el Power PIC hasta 12 meses puede estar instalado y es más, han llegado a estar, hay un paciente y está totalmente registrado que ha llegado a tener un Power PIC de 3 años, 4 años en un paciente oncológico que está en Buenos Aires y la verdad que eso también fue en contra de las reglas de lo que normalmente puede llegar a durar estos catéteres que son de periféricos centrales, así que tiene una muy buena aceptación y es un catéter que hoy nosotros lo contamos y lo tenemos en el hospital, donde normalmente está colocado, se lleva a cabo normalmente en lo que es en los servicios de oncología, porque al ser un catéter con mayor duración, lo colocamos, se coloca en ese lugar. También la idea es empezar a colocar en los otros servicios, pero también dependiendo del tratamiento, de lo que ya hemos visto, de lo que necesita el paciente, porque no se puede también colocar por colocar, porque también hay que evaluar lo que es el costo. Un PowerPick es mucho más caro que un Sigma, por eso también se debe tener en cuenta eso a la hora de ir a colocar.
¿Cuál es la importancia de estos catéteres? Administración de medicamentos, soluciones de nutrición parenteral, como sabemos, infusiones de hemoderivados, monitorización hemodinámica, que eso es muy importante. Estos catéteres podemos nosotros realizar controles de PVC, también podemos realizar extracciones de sangre para laboratorio, podemos infundir también medicaciones como inotrópicos, o sea, todo lo que corresponde a través de un acceso venoso central, a través de la PIC, lo podemos llevar a cabo. Y también lo que nos permite a nosotros es una reducción en lo que son las punciones y mejora lo que es la calidad del cuidado del paciente. Estos catéteres venosos periféricos, el primero vamos a hacer un pantallazo, que el catéter venoso periférico, como todos sabemos, es el que habitualmente lo usamos, tiene una longitud no superior a los 7 centímetros, existen en varios tamaños, desde 24 gauge a 14 gauge, con un código donde van a ver que cada uno tiene su color y que ya todos los conocemos y son colores universales que, de acuerdo, podemos encontrar un montón en los cajones de diferentes empresas, pero el color es universal y va a seguir manteniéndose de la misma manera. Y luego tenemos aquellos catéteres que son de línea media. Estos catéteres, para volver un poquito para atrás, los catéteres periféricos cortos, estos prácticamente tienen y son utilizados para aquellos pacientes que van a tener menos de 7 días prácticamente, y aparte tienen un pH entre 5 y 9, que es lo que venimos hablando y venimos generando para que ustedes puedan ir valorando el pH de la medicación, y también una osmolaridad inferior a 500 miliosmoles. O sea, eso es lo que podemos nosotros realizar e infundir a través de un catéter corto. En cambio, en aquellos de línea media, ustedes van a ver que es una inserción también periférica, ¿sí? Estos catéteres que superan los 7 centímetros, o sea, son catéteres mucho más largos que un periférico corto, pero son más cortos que un catéter de inserción central, o sea, están, por eso se llaman de línea media, porque están entre el catéter corto y el PIC, entre ambos de esos catéteres. No es mucho más largo que un catéter corto y al mismo tiempo es más corto que un catéter PIC. Su inserción, como todos, es periférica totalmente, pero la punta, acá hay una diferencia total en lo que es el PIC y la línea media. Anatómicamente no queda central, va a quedar por fuera de la línea central donde se coloca el PIC. O sea, es un catéter de línea media que se coloca en una vena periférica, pero no llega a ser centralizada, ¿sí? Sino que su inserción es periférica y la punta va a quedar por fuera de la anatomía central. Ustedes normalmente van a ver que existen varios modelos y esto es lo que van a empezar a escuchar, que muchos ya lo conocen, otros pues se pueden empezar a familiarizar a partir de este momento, pero existen dos tipos de catéteres de línea media. Por eso van a ver que por ahí hablamos de Medline y Mini Medline, ¿sí? Existe diferencia entre uno y el otro y suelen usarse para abordar el mal acceso. Estos catéteres de línea media, que hoy vamos a hablar un poco de ellos, nos permiten a nosotros administrar medicación con mayor osmolaridad, medicación con un pH mayor, y está asegurado en aquellas terapias que van de 1 mes a 4 meses, ¿sí? O sea, la duración del catéter es prolongada y es importante empezar a conocerlo y a tenerlo en cuenta, porque esto nos va a generar, esta nueva tecnología, esta nueva innovación, nos va a generar a nosotros grandes cambios y está bueno que la mayoría lo vaya sabiendo. ¿Cuáles son los 4 problemas comunes de un catéter corto y su consecuencia, y que nos va a llevar a determinar que podemos utilizar un catéter de línea media? Primero, la técnica invasiva, limitación del material de catéter, venas de pequeño calibre, posibles fármacos vesicantes. Estos son los 4 problemas comunes de un catéter corto, ¿sí? Y las consecuencias van a ser hematoma, extravasación y también flebitis. Si vamos a ver, volvemos de nuevo a estos 4 problemas comunes, vamos a ver que tenemos una técnica invasiva. ¿Por qué una técnica invasiva?
porque se coloca por encima de la aguja, es over the night, donde los 4 principales pasos son los siguientes. Primero hacemos la punción, sabemos que tenemos el reflujo de sangre en el pabellón del catéter. Posteriormente a eso hacemos el avance del catéter encima de la aguja, o sea, la aguja siempre va a quedar en la posición A, pero lo que vamos a introducir es el catéter. Procedemos a retirar lo que es la aguja y ahí es donde conectamos nosotros nuestro equipo de infusión. Normalmente nosotros, dependiendo de los servicios, contamos con diferentes catéteres, pero normalmente el que más conocen y que pueden ver es el Nexiva, que ya nosotros mayormente lo tenemos incorporado, en muchos servicios no está, pero pueden ver que es un catéter ya cerrado, es un catéter que viene con el prolongador y con sus conectores libres de aguja. En la guardia creo que van a empezar o ya están utilizando el Insight AutoGuard, que ese es un catéter que no viene con el prolongador, sino que hay que conectarle el prolongador y transformarlo en un sistema cerrado. Y en el internado, sinceramente, no sé si están usando el Insight o están usando también el Nexiva. Cualquier cosa me avisan los que están en el internado o los que están en quirófano qué tipo de catéter están utilizando, o el ABOCA común, porque lamentablemente se fueron por disposiciones, se fueron poniendo en diferentes servicios cuáles pueden usar y cuáles para cada servicio, así que eso también es para tenerlo en cuenta. Lo que sí, en todos los catéteres que se coloquen, es importante que trabajemos con un sistema cerrado. De esa manera nosotros vamos a prevenir lo que son infecciones que pueden llegar a ser causadas por un acceso venoso periférico. En segundo, otro problema es la limitación del material del catéter. El material del catéter, ustedes pueden ver que los catéteres periféricos cortos están hechos muchas veces de un plástico muy rígido y su biocompatibilidad es muy limitada. Muchas veces el promedio de uso es entre 3 a 6 días, lo que genera que tengamos que pensar en futuro qué tipo de catéter vamos a utilizar, ¿sí? Normalmente van a ver que están hechos como de teflón y algunos están de poliuretano. Hoy nosotros podemos decir que contamos que la mayoría de los catéteres son de polietileno, quiero decir, no poliuretano, y que facilitan y que sea mucho más fácil la inserción de los mismos. Y eso va a disminuir que se provoquen lo que son menos riesgos de flebitis o algún problema mecánico. Luego es la vena de pequeño calibre, ¿sí? El calibre de la vena. Podemos ver que al ser un catéter de una longitud reducida y al introducirse en el antebrazo, su punta se va a localizar en una vena de pequeño calibre. Una vena periférica, ustedes pueden ver que tienen, como ya veníamos viendo anteriormente, en lo que es la anatomía de las venas, tiene un flujo muy reducido, ¿sí? Comparados con las venas que son profundas, como venas internas, por ende, va a ser mucho menor el flujo, ¿sí? Así que eso también tenemos que ver, valorar que no esté entorpeciendo o que no esté, ¿cómo se llama? Poniendo o que no esté abarcando en sí el catéter toda la luz de la vena, porque eso también nos va a generar, y que ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando la capacitación, cuánto es lo que debe ocupar el catéter dentro de la luz de la vena. Y por último, posibles fármacos vesicantes, donde vamos a ver que tenemos el tipo de fármaco. Esto es muy importante volver a remarcar. Recuerden la osmolaridad, recuerden que el pH es muy importante. Estos catéteres cortos no mantienen o no aceptan aquellos medicamentos que están entre un pH entre 5 y 9. La osmolaridad debe ser menor a 500 o 600 miliosmoles. O sea, todo esto que se le está brindando son justificativos para que ustedes, cuando les toque un paciente y ese paciente sea bastante complicado y que tenga medicación vesicante con un pH muy elevado y que los miliosmoles, la osmolaridad sea muy elevada, decidamos colocar otro tipo de catéter. Hoy tenemos la opción de contar con línea media y contar con PIC, a diferencia de lo que era antes, que solamente contábamos entre el acceso vascular periférico corto o directamente colocarle una vía central al paciente en quirófano o colocarle
una flebotomía, ¿sí? Así que las opciones están y son muchas, y es importante que lo tengamos en cuenta. Y estos son justificativos, es fundamento para que ustedes puedan brindárselo de por qué no el periférico corto y por qué sí un periférico que sea de línea media o un catéter de inserción central, que es la PIC. Estos catéteres venosos periféricos, como ya vemos que son los de línea media, ustedes vieron que yo les hablé de Medline y Mini Medline, ¿sí? Vamos a empezar con el Midline, ¿sí? Que este es, por definición, es un catéter, ¿sí? Venoso periférico corto, pero de inserción larga. Habitualmente son entre 8 a 20 centímetros, o sea, el catéter es lo que mide, entre 8 a 20 centímetros. La vía de acceso puede ser en el brazo, es igual que el PIC, o sea, generalmente puede ser basílica, braquial o cefálica. Ahí más adelante vamos a ver cómo tenemos que controlar o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a colocar el acceso venoso. La punta es algo muy importante. Ustedes saben que no va a quedar centralizado en la línea media, pero sí va a quedar en una vena axilar o va a quedar en la subclavia proximal. Dependiendo de que si es Medline o Mini Medline, va a quedar en alguna de estas venas, ¿sí? No llega a la vena cava superior, así que eso es importante que lo tengan en cuenta con este nuevo dispositivo, con este nuevo acceso que contamos nosotros. La duración entre 1 a 4 semanas, puede llegar a durar también hasta 4 meses, así que eso tenganlo en cuenta. Las indicaciones, administración de soluciones o medicamentos no irritantes, terapias de antibióticos prolongados, pero no debe haber una osmolaridad mayor a 900 miliosmoles, y el pH tampoco debe ser extremo. Si ya vemos que es mayor la osmolaridad y el pH, ahí ya debemos contar con realizar una PIC. Cuando un periférico corto no es suficiente, pero tampoco se justifica una PIC. O sea, eso es lo importante de esto, de lo bueno de esta nueva tecnología, que al contar con ella no tenemos que ir directamente, la colocación es lo mismo que una PIC, pero lo bueno que tiene es que si pensamos en el tiempo de duración, en los gastos que puede generar el usar una PIC en un paciente que va a estar 1 o 4 semanas con este acceso vascular, va a ser bastante, y para nosotros también va a ser vamos a tener un confort que va a ser muy bueno, ¿sí? Así que es importante que lo tengamos en cuenta y que empecemos a trabajarlo. Como saben, todavía no lo tenemos en el hospital, pero tiene muy buenos beneficios, ¿sí? Las ventajas que tiene este catéter de línea media son menor riesgo de infección comparado a lo que es un catéter central, menos rescambios que un periférico corto. Y las limitaciones que no se pueden usar para infusiones vesicantes ni nutriciones parenteral total. O sea, por ejemplo, en aquellos pacientes que son de oncología o pacientes que tengamos con nutrición parenteral o pacientes que normalmente sabemos que van a pasar antibióticos que son con una osmolaridad elevada o con un pH muy elevado, lamentablemente no funciona. Ahí sí vamos a tener que ir hacia lo que es una PIC. Luego tenemos el mini Medline, ¿sí? Ya habíamos hablado del Medline, que sabemos que va entre los 8 a 20 centímetros, pero el mini Medline, es una variante más corta que el Medline. Va entre 6 a 8 centímetros de longitud. Y la vía de acceso es igual que el Medline, que puede ser en las venas del brazo, puede ser basílica, cefálica o braquial, y la punta va a quedar en la parte más proximal. Normalmente el mini Medline siempre queda a la altura de la vena axilar, a diferencia del Medline, ¿sí? Que el Medline puede quedar en la vena axilar o puede quedar en la vena subclavia. Tengan en cuenta que ninguno de estos catéteres de línea media llega a lo que es ser central. Pero la duración es mucho más corta, entre 1 a 2 semanas. Hay estudios que se han comprobado que pueden llegar a durar entre 1 mes a 2 meses, pero no es tanto, porque es muy corto, es como si fuera también un periférico corto, y muchos no lo trabajan. Las indicaciones en pacientes con acceso venoso difícil, donde un periférico corto falla de manera rápida,
en terapias intravenosas de varios días que no son irritantes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que hay una inserción rápida, similar a un periférico, menos complicaciones mecánicas que un PIC y las limitaciones que no está apto para soluciones hiperosmolares ni infusión central. ¿Qué ventajas y beneficios tengo con el Mini Medline y con el Medline? Tengo varias. Por ejemplo, permite evitar el uso inapropiado de catéteres cortos y racionalizar el uso de PIC. Hoy en el hospital los contamos con estos PIC, pero también es importante empezar a hacer y a racionalizarlos. Por eso, si ya empezamos a contar con un nuevo dispositivo tecnológico, tengámoslo en cuenta, o sea, todavía no lo tenemos, pero hay que pelear para tenerlo y empezar. Lo primero es importante es dar a conocer a los colegas que existe este tipo de catéter y que podemos ver si lo podemos traer a nuestra institución. Con la línea media, con punta de catéter en subclavia para fármacos vesicantes que no requieran vía central, según protocolo de servicio del hospital. O sea, esto lo bueno que tiene que es un catéter que lo podemos realizar en la unidad del paciente o en el mismo en el lugar donde se encuentre el paciente. No es necesario llevarlo a quirófano o que tenga que pasar por todas esas circunstancias. La inserción es muy poco invasiva, o sea, para que lo tengan en cuenta, se puede colocar también en un domicilio. La punta, van a ver que no se queda en la vena cava, sino ya sabemos que queda a nivel axilar o subclavia, alcanza venas de mejores calibres y reduce lo que son complicaciones. Van a ver acá que tenemos el dibujo, cómo quedaría en línea media. Van a ver que el Medline, que es el que más se utiliza, el Mini Medline no es tanto, pero el Medline, la localización en la vena axilar, lo más cerca posible de la subclavia, ¿sí? O sea, va a quedar a esta altura. Nosotros acá tenemos la vena cava superior. Nunca llega a ser central. Se considera central cuando llega a la vena cava superior. Pero va a quedar a la altura de la vena subclavia, la punta, por ende nos va a permitir pasar mucha medicación, ¿sí? No va a poder pasar aquella medicación con mayores niveles de osmolaridad y con un pH elevado. Quiero mostrarles, voy a salir un ratito, voy a dejar de compartir para mostrarles un video. Para que lo tengamos, denme 2 segunditos. Que es uno de los catéteres de línea que podemos trabajar y que se puede llevar a cabo. Catéter de línea media, Provena. Catéter Medline de poliuretano con paredes delgadas y lumen amplio, diseñado para acceso venoso de duración intermedia. Colocación mediante técnica Seldinger modificada. Compatible con inyección de contraste. Longitud recortable para ajustarse a la anatomía del paciente. Ocupa menos espacio en el vaso que otros catéteres similares. BD, impulsando el mundo de la salud. Bien, ahí pueden ver y pueden observar, observaron todos bien en línea media el tipo de catéter, cómo es específicamente. Vieron que no es un catéter muy largo, es un catéter prácticamente muy corto, que es muy beneficioso y la verdad que es una tecnología nueva y está bueno que lo empecemos a conocer para en un futuro empezar a tenerlo, en un futuro pronto lo veamos nosotros en nuestro hospital. Vamos a seguir. Lo que es línea media prácticamente no es tan largo, es muy corto, su colocación es similar a lo que es una PIC, así que, pero
Nosotros, yo hace poco me preguntaba, digo, ¿por qué no salió antes empezar desde la línea media y después empezar a colocar lo que es PIC? Pero siempre parece que se empieza al revés, empezás desde lo macro y después vas bajando hacia lo que es lo micro, que en realidad debería ser desde lo micro hasta lo macro, pero lamentablemente son catéteres que todas estas innovaciones que vienen son propiamente de enfermería, o sea, es algo que se trabaja con varios colegas y se puede definir qué catéter, o sea, nosotros siempre por ahí pensábamos y decíamos, che, ¿por qué no viene un catéter más largo? El 22 quedó muy corto y por ahí la vena del paciente nos permite seguir pasando el catéter y poder llegar a dar llegar a tener un buen acceso vascular periférico, pero bueno, no lo teníamos en ese momento. Hoy ya contamos con 3 dispositivos para lo que son los accesos venosos periféricos y este es uno de los 3 que podemos conocer. Posteriormente vamos a ver lo que ya son los catéteres venosos central. Específicamente nosotros vamos a hablar de lo que es el PIC, ¿sí? Que este catéter central de inserción periférica, que como todos sabemos se coloca en una vena del brazo, que puede ser basílica, cefálica, braquial, dependiendo, y lo que tiene y el objetivo de la PIC es que llegue la punta, quede alojada en lo que es la vena cava superior, cerca de lo que es la unión aurícula derecha. Pero previamente, yo normalmente lo que está bueno es que lo empecemos a contar un poco de la historia, de dónde nace, porque creo que sería lo mejor para que ustedes sepan y vean la historia y por qué es importante para enfermería, porque no es, muchas veces hemos tenido y tenemos colegas que por ahí se resisten a la parte de lo que es una PIC, pero no saben bien todo lo que se tuvo que pasar y por qué es propiamente de enfermería, por qué hoy podemos contar y decir que enfermería coloca una vía central, o sea, no es solamente el médico, sino que nosotros también, no es solamente el anestesista, no es solamente el cirujano, sino que también enfermería tiene la capacidad de colocar un acceso venoso periférico, centralizarlo, además colocarlo ya sea a través de eco guiado, así que es importante primero, y siempre lo voy a recalcar, empezar desde la parte de la historia, porque muchas veces no lo conocemos y sabemos. Todo esto empezó en el siglo XVII, donde las primeras canulaciones fueron por William Herbert con estudios de circulación. Después, en 1950, se desarrollan los primeros catéteres que son de polietileno y de teflón. En 1975 ya se usa y está documentado el primer catéter PIC, o sea, miren, o sea, entre 1970 y 1975. Y ahí voy a hacer un parate para que podamos saber y podamos ver. Vieron que ahí hablo yo de que se realiza el primer catéter PIC. La documentación queda del primer catéter, pero en pacientes adultos, ¿sí? No quedó en paciente pediátrico. Inicialmente fue usado por médicos en entornos oncológicos y en pacientes de infección grave. Pero vamos a ver lo que es la documentación primaria, qué es lo que nos dice. La documentación, la primera que se registra como PIC en el año 1970 en pacientes adultos, para nosotros tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque eso marcó el inicio de lo que es hoy en día una alternativa menos invasiva en lo que son los catéteres venosos centrales tradicionales, ¿sí? Porque si ustedes nos ponemos a ver, tiene mucho beneficio en lo que es el costo, en lo que es el riesgo de infecciones, son mucho menores a lo que es un acceso venoso central, se coloca en una zona donde es muy poco contaminada, o sea, tiene muchos y gracias a esta documentación hoy podemos contar con ese acceso venoso. Los primeros reportes de PIC comenzaron ya, como sabemos, en la década del 70, aunque inicialmente su utilización fue frecuente en lo que es neonatología y pediatría, o sea, a pesar de que algún vivo lo dejó registrado, pero en la parte adulta, pero siempre se inició desde la parte más neonatología y pediátrica, pero no hay reporte de eso, hay reporte a nivel adulto. ¿Qué mostraban esos primeros estudios? Mostraban los trabajos sobre PIC, especialmente la posibilidad de acceder
al sistema venoso central desde venas periféricas del brazo, menor riesgo de neumotórax comparado a lo que son los catéteres subclavio y yugulares que se pueden colocar, porque la complicación existe y es muy elevada en estos tipos de catéteres venosos central. Disminución de múltiples venopunciones, y la utilidad era magnífica. ¿Por qué? Porque teníamos para antibióticos prolongados, nutrición parenteral, quimioterapia y pacientes con mal capital venoso. Todo esto generaba un acceso venoso periférico, pero con destino central. También comenzaron a registrar lo que son las tasas de infecciones, trombosis, oclusión, duración del catéter y seguridad del procedimiento realizado por enfermería especializada. ¿Cómo impactó en la enfermería esto? Y produjo grandes cambios, ¿sí? Uno de los cambios más importantes fue que estos estudios ayudaron a demostrar, primero, que la colocación de la PIC podía ser realizada por enfermería entrenada, mejoraba nuestra autonomía profesional. Hoy nosotros, dentro del hospital, tenemos una autonomía que es, la verdad, muy grata, y al mismo tiempo el prestigio que nos genera como institución en pediatría es muy grande. En muchas instituciones pediátricas de lo que es la ciudad de Córdoba no se realizan, y en nuestro hospital, al tener esta posibilidad, es muy grata, es muy importante, y que ustedes la empiecen a conocer es más importante todavía. Por eso es lo que generó estos estudios, por eso es lo que genera registrar estos estudios. Disminuye el tiempo de espera, optimiza lo que es la terapia intravenosa, lo cual eso dio origen a los actuales equipos de acceso vasculares. Nosotros lamentablemente no tenemos un equipo de acceso vascular. Está la idea, pero lamentablemente es difícil por ahí concretar o llevar a cabo estas ideas, porque se necesitan de muchas cosas, de mucha complicidad, pero bueno, a un futuro está bueno que lo tengamos en cuenta, y ustedes que están participando en la capacitación puedan empezar a valorar y empezar a ver y decir, está bueno, espero que tengamos un equipo de acceso vascular, que podamos patrullar y que podamos relevar todo lo que es el acceso vascular y tener menos complicaciones a la hora de canalizar, y que nuestros pacientes, por supuesto, se vayan contentos. ¿Por qué? Porque no invadimos tanto su capital venoso. Evolución posterior, con el tiempo, la evidencia a nosotros, todo esto que generó el primer documentación, nos permite a nosotros incorporar ecografía. Hoy en nuestra institución tenemos un ecógrafo que fue donado por una empresa de insumos, que es JCP, que esa los donó para que podamos realizar esas ecoguiados que tenemos, que de a poco se está aprendiendo y de a poco se está realizando en algunos servicios, y contar con un ecógrafo y que lo maneje enfermería genera mayor prestigio, y es importante que ustedes también lo tengan en cuenta y que lo puedan dar a conocer a sus otros colegas. Mejorar materiales, antes contábamos con material de silicona, hoy contamos con material de poliuretano. Utilizar navegación electrocardiográfica, eso todavía no lo tenemos en nuestra institución, pero bueno, estaría bueno. Con esto nos permite a nosotros también verificar la punta del catéter, el destino del catéter, desarrollar bundles de prevención de infección, y también crear guías como lo que es la INS y el CDC, que es para prevenir lo que son las infecciones, ¿sí? O sea, todo eso nos permitió la primera documentación de lo que son los catéteres PIC en adultos. Y por último, para que lo sepan, un dato interesante, que uno de los pioneros más citados en la difusión de PIC fue el doctor John Nieden-Huber en los años 70, especialmente en pacientes oncológicos. O sea, fue el primero prácticamente en colocar una PIC. Pero bueno, ya está, hemos contado un poco la historia. Me parece que es importante, está bueno que lo sepamos, porque es algo que también nos va a ayudar a nosotros y a defenderlo como enfermeros. Pero, ¿qué es el catéter central de inserción periférica? En sí, vamos a ver que el catéter de inserción periférica es un catéter venoso central largo que está insertado, como ya sabemos, en una vena periférica, que puede ser una vena basílica,
puede ser una vena braquial o puede ser una vena cefálica. Cualquiera de esas venas. El objetivo es que la punta del catéter se ubique por la unión cabo-atrial, o sea, llegue a lo que es la unión vena-cava a la aurícula derecha. La posición de la punta del catéter impacta directamente en las complicaciones y el resultado de la terapia infusional. Acá van a ver y van a decir, pero medio que no se entiende por qué la posición de la punta del catéter impacta directamente en las complicaciones y el resultado de la terapia infusional. Quisiera que un poquito preguntarles a ustedes, ¿por qué impacta directamente? ¿Cuáles son las complicaciones específicamente de un catéter venoso periférico? Si me pueden responder, estaría bueno. De paso yo me tomo también un mate. ¿Cuáles son las complicaciones normalmente que vemos en un acceso venoso periférico? Pueden escribir cualquier cosa, ¿eh? Infección en la zona de inserción. Puede ser también, ¿sí? Otras. Vieron que muchas veces se produce flebitis, se producen infiltraciones. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos, si volvemos atrás, van a ver que estuvimos hablando? ¿Cuáles son? ¿Sí? Las consecuencias más comunes son extravasaciones, hematoma y flebitis. ¿Qué es lo que se quiere decir con esa definición específicamente? Que la posición de la punta del catéter es fundamental. ¿Cuál es el objetivo de una PIC? Que la punta del catéter llegue inmediatamente a lo que es la unión cabo-atrial, o sea, a la vena cava superior. Ese es el objetivo. Porque colocar una PIC que sea de inserción central siempre va a ser ese objetivo. Si no, es como que es al vicio. Puede quedar como línea media que estuvimos viendo anteriormente, sí, pero no va a cumplir el objetivo al 100%. ¿Qué pasa si la punta de nuestro catéter está donde nosotros queremos? Vamos a evitar todas esas complicaciones que anteriormente estuvimos hablando. O sea, hematomas, infiltraciones, extravasaciones. Son complicaciones típicas en los periféricos cortos. Por ende, al llegar ese catéter a impactar directamente sobre la punta colocada en ese vena cava superior, va a impactar directamente en esas complicaciones, ¿sí? Y el resultado de la terapia infusional, o sea, el resultado va a ser súper positivo. El paciente va a tener durante mucho tiempo su catéter, así que por eso es que este acceso venoso central, la posición es muy importante porque va a impactar directamente sobre lo que son las complicaciones. Al pensar en una PIC, nosotros estamos pensando en algunas precauciones para el paciente, tales como estas complicaciones que vamos a ver: flebitis, hematomas por multifunción, extravasaciones de medicamento, neumotórax, hemotórax, o sea, todas esas complicaciones que pueden llegar a tener. En cambio, si nosotros consideramos realizar un PIC, esas complicaciones se van a ir directamente, prácticamente no las vamos a tener. ¿Cuál es el uso frecuente de un catéter PIC? Que ustedes ahí van a ver. El uso frecuente lo podemos dividir en tres: en UCI, oncología e infectología. En UCI vamos a ver que antibiótico terapia prolongada mayor a 7 días. Ojo, lo pueden incorporar también esto no es solamente que es directo para UCI, onco o infecto, sino que es en general para todos nuestros pacientes. Y está bueno que cuando veamos que nuestro paciente va a tener una antibiótico terapia prolongada mayor a 7 días, o un trauma, o va a tener necesidad de monitorización venosa central o transfusión, lo planteemos a la parte médica, le digamos, o sea, este paciente no es para un acceso venoso periférico corto, es para un acceso venoso central, y ahí es donde entra en juego lo que es el catéter PIC. O puede ser un catéter venoso central propiamente que colocan en quirófano, no hay drama, pero tengamos en cuenta que
es también un beneficio para el paciente y un beneficio también para enfermería, porque es estresante estar cambiando cada 2 o 3 días o cada un día un acceso venoso periférico corto. Y yo creo que la mayoría de ustedes lo sufre. Muchas veces han estado cambiando en una semana varias veces, y cuando al fin se deciden de hacer un acceso venoso central, ya el paciente tiene totalmente destruido su capital venoso, y es ahí donde se va directamente a una vena interna y que puede tener sus complicaciones también, ¿sí? Y el paciente va a requerir monitorización, va a requerir de otros, y terminamos haciendo algo que se puede solucionar de manera inmediata en algo más prolongado. En oncología, en quimioterapia intrahospitalaria y ambulatoria, tumores sólidos en hígado, páncreas y pulmones, accesos vasculares con permanencia mayor a 3 meses, esclerosis de venas periféricas, y infectológicamente, antibiótico, terapia prolongada mayor de 7 días, osteomielitis, celulitis, sepsis, tratamientos con medicamentos irritantes o vesicante superior a 7 días. Si vamos a hablar de indicaciones de un catéter PICC en UCI, vamos a ver que tenemos indicaciones que son en aquellos pacientes de difícil acceso vascular periférico y necesidad de 3 vías, necesidad de alto flujo. Muchas veces tenemos pacientes con alto flujo y por ahí van a permanecer durante varios días, y ya podemos empezar a hablar de realizar un acceso venoso. Ustedes recuerden que cuando tuvimos la primera capacitación hablamos de pacientes inestables y pacientes estables. Todo paciente, ya sabemos que está en la guardia, es un paciente que llega y es inestable. Ahí no la dudamos y ahí vamos directamente al periférico corto. Pero cuando ya sube y está en nuestro servicio, ya se convierte en un paciente, a pesar de que tiene miles de complicaciones, es un paciente estable, donde podemos definir y podemos decir, este acceso venoso me sirve, este va a cumplir la meta, este va a cumplir el tratamiento, va a cumplir el objetivo, ¿sí? Así que eso también lo tengan en cuenta. Antibiótico, terapia prolongada superior a 7 días, trauma, necesidad de monitoreo de presión venosa central, transfusión, necesidad de exámenes con medio de contraste, compromiso pulmonar, reducir lo que es el riesgo de neumotórax. Un acceso venoso central en subclavio yugular genera mayor riesgo de neumotórax. En cambio, la PICC, al ser colocada en el brazo, el riesgo de neumotórax va a ser prácticamente menor. Condiciones anatómicas alteradas de una vena subclavia, desórdenes psicológicos, lesiones de cabeza y cuello y septicemia. Estos impactos de indicadores en lo que es la implementación, o sea, el llevar a cabo estos catéteres, colocarlos en el hospital, tener un compromiso al 100% y conformar un equipo de terapia intravenoso, a nosotros nos va a generar muchas cosas. ¿Qué nos puede generar? Disminución de complicaciones asociadas a lo que es el acceso vascular, disminuir lo que son las venopunciones, optimizar el tiempo laboral, porque muchas veces confiamos, llegamos, el acceso venoso periférico corto está perfecto y justo muchas veces nos sucede que es 12 o antes de irnos de nuestra guardia, se infiltró, tenemos que andar a las corridas y hacer nuevamente un nuevo acceso vascular periférico. Eso también, disminuir ese estrés laboral que se vive por ahí cuando se nos infiltra una vía, es muy gratificante, así que también ténganlo en cuenta, porque estos indicadores y esa conformación de ese equipo de terapia intravenosa nos va a ayudar a esto, a optimizar también los tiempos laborales, a reducir lo que es el tiempo de estancia hospitalaria, a reducir las complicaciones asociadas a catéter venoso central, a disminuir el costo de atención y, por supuesto, descongestión hospitalaria, ¿sí? Esto es la utilidad institucional que nos puede brindar la implementación de un catéter PICC y la conformación de una terapia, de un equipo de terapia intravenosa. ¿Cuáles son las ventajas del uso de una PICC? Primero, fácil introducción, puede realizarse incluso en una incubadora. Nosotros lamentablemente no lo tenemos, pero se puede realizar en una incubadora. El índice de éxito es entre el 70 y el 95% de los casos.
inserción fuera del cuello. Podemos ver que tiene fácil manejo en lo que es recién nacidos y niños, baja incidencia de infección y flebitis, baja incidencia de trombosis, reduce el número de pinchazos, reduce la incidencia de edema y extravasación local, mayor comodidad para enfermería, más bajos costos, menor incidencia de neumotórax, hemotórax, trombosis e infecciones de catéteres insertados centralmente. O sea, miren todo el beneficio que tiene y que nosotros lo tenemos a disposición en nuestro hospital y que por ahí muchas veces no recibe la buena aceptación de nuestros propios colegas de enfermería, ¿sí? Por eso es importante esta capacitación y que ustedes participen para que sepan bien específicamente por qué es buena la PIC, por qué es beneficioso trabajar con la PIC y con este dispositivo que nosotros contamos en nuestro hospital. Colocación de catéteres, indicaciones preoperatorias, esto es algo muy simple, como es a la hora de colocar, qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, anestesia local en pacientes adultos y anestesia local más sedación en niños. Nosotros normalmente cuando se va a colocar en pacientes oncológicos, sabemos que a diferencia de los que están en terapia intensiva, son pacientes que están despiertos, son pacientes que están conscientes. Por ende, se les pide previamente realizar una sedación. Normalmente depende de la indicación del médico qué tipo de sedación se va a realizar, porque es una técnica que necesitamos que el paciente esté tranquilo, que no le genere mucho estrés. Ustedes recuerden que realizar un acceso vascular, ya sea periférico, genera en el paciente ansiedad y ellos son muy chicos y por ahí no entienden, y más la ansiedad del padre, por eso muchas veces se necesita que se tenga en cuenta esa sedación también. Y por supuesto, un ayuno, si el procedimiento, vamos a ver muchas veces se realiza en aquella anestesia general en nuestro paciente. Si no hay una anestesia general, directamente el paciente lo podemos dejar en ayuno, no unas horas hasta que se realice, pero también si comió y a la hora decidimos realizar un acceso venoso periférico central, no hay problema, se puede realizar tranquilamente, ¿sí? No necesita tener rigurosamente tantas horas de ayuno como es si tenemos que hacer una anestesia general. Es importante que tengamos en cuenta lo que es el hemograma y coagulograma, ¿sí? Porque muchas veces, por más que sea periférico, hay más en los pacientes oncológicos, hay que ver el tema de las plaquetas. Así que es importante que se tenga en cuenta eso también a la hora de colocar un PIC y el déficit de los factores de coagulación. Y ecodoppler en pacientes con antecedentes de trombosis previas o múltiples de que son de catéter venoso central. En aquellos pacientes que nosotros ya tenemos, que son algunos muy crónicos, sus venas están muy esclerosadas o por ahí muy trombóticas, es importante también previamente realizarles un ecodoppler, ¿sí? Todo esto se avisa para previamente cuando se tiene en cuenta que se va a realizar una PIC, ¿sí? Estos son los tipos de catéteres. Hoy nosotros en nuestra institución contamos con el PIC de Silmar y contamos con un Power PIC de BD. Estos son los que se encuentran dentro de nuestra institución. Después existen los PIC que son de Vigon y el PIC de Arrow. Nosotros tuvimos la posibilidad de colocar uno de esta marca, que la verdad que fue excelente, tuvo mucho tiempo de duración, creo que no sé si hay algunos colegas de oncología, pero creo que duró entre 2 a 3 meses la paciente, así que tuvimos muy buena referencia sobre este catéter. El PIC viene de Sigma, se viene utilizando, pero tiene sus complicaciones. Muchas veces lo que nos complica es el tipo de aguja que tiene, que la verdad que es una aguja que para el paciente es muy grande, genera mucho trauma a la hora de colocar. La verdad que eso es una de las complicaciones que siempre tenemos, que es la aguja del paciente. Y el Power PIC, que se empezó a utilizar mucho desde el año pasado y hay algunos pacientes que ya lo tuvieron, pero que es muy beneficioso porque no se utiliza una aguja, se puede utilizar un catéter, un Avoca número 22 o número 20, y lo único que nos permite es, y que tiene bueno, que es la guía. Así que
cualquiera de estos dos catéteres es lo que hoy contamos dentro de nuestra institución, ¿sí? ¿Preguntas? Si tienen, me hacen, ¿eh? No hay problema. Estos tipos de catéteres, acá vamos a ver específicamente, y quiero que empiecen, que lo tengan en cuenta. En líneas generales, estos catéteres, los que son de PIC, son de poliuretano. Pueden ser uni, doble o triple lumen. Vienen de 2 a 6 French de diámetro y de 20 a 70 centímetros de longitud. Pueden ser valvulados o abiertos, o sea, es indistinto. Muchos vienen con lo que nosotros hoy en día tenemos son valvulados, los que contamos, no tenemos abiertos, solamente los que colocan catéter venoso central. Van a ver que por ahí, cuando se asiste a la colocación de un acceso venoso central colocado por el médico, nosotros le tenemos que brindar lo que son los tapones libres de aguja, o sea, estos son catéteres abiertos. En cambio, los que vienen de PIC, lo que hoy nosotros contamos, son valvulados, ¿sí? La relación del catéter vena es muy importante, es muy relevante, es algo que eso lo tenemos que tener en cuenta y la capacitación nos permite eso, que el diámetro del catéter mismo, por lo tanto el diámetro externo del catéter, no debe superar el 35% de la luz del vaso. Si el vaso tiene un 100%, no debe ocupar un 35%. ¿Por qué? Porque debe permitir que haya flujo en esa vena. Si no tenemos flujo, vamos a tener una vena totalmente tapada, nos va a traer complicaciones. Por eso no se trata de ver si pongo el catéter de mayor French, ¿sí? Tengo que evaluar, tengo que ver si es una vena que da y está apta para un calibre de 4 French y no me va a ocupar el 35% de la luz del vaso, perfecto, lo puedo hacer. Pero normalmente en nuestros pacientes que son pediátricos estamos utilizando el de 3 French, no el de 4. Que por ahí muchas veces discutimos, pero el de 4 French nos va a generar mayor paso, no tenemos, por ahí la bomba no nos suena, permite mayores infusiones, pasarlo a mayor velocidad, pero también tiene sus complicaciones y estamos generando, ¿sí? Y no es algo que esto se hable por hablar, sino que esto hubo un consenso entre organizaciones como ser la UOCOVA, que es en un Congreso Mundial del Acceso Vascular, lo que es GABA-CET, que es una, como si fuera la INS, que son guías de lo que es el acceso venoso central, y WinFocus, que nos permite a nosotros también a nivel de lo que es ultrasonido o de tecnología, ¿sí? Entre ambas, sugirieron que el diámetro exterior del catéter no debe superar un tercio del diámetro interior de la vena, ¿sí? Esto es un consenso a nivel mundial que se dio, a nivel internacional, que recomienda que el diámetro externo del catéter no debe superar un tercio del diámetro interno de la vena, o sea, que el catéter debe ocupar menos del 33 o 35% de la luz venosa para disminuir complicaciones. Y esto abarca no solamente a lo que es catéter PIC, sino que también abarca a lo que son los catéteres periféricos cortos o de línea media, ¿sí? Así que eso tenganlo en cuenta. Muchas veces van a decir, bueno, pero en la guardia nos viene un paciente que necesita infundir grandes líquidos, ¿sí? Ahí está totalmente permitido y es totalmente entendido. Pero volvamos al paciente que está estable. Muchas veces por querer o por decir, no, coloqué un acceso venoso número 20 o número 18 y le estoy abarcando toda la luz de la vena del paciente. O sea, no me sirve. Ese catéter va a durar 1 o 2 días, dependiendo de la medicación que vamos a tener. En cambio, si yo valoro que no debe superar el 35% de la luz del vaso, y voy a tener un catéter que me va a durar mucho más tiempo. ¿Por qué es importante? Estos son el consenso que hubo. Cuando el catéter ocupa demasiado espacio dentro de la vena, disminuye el flujo sanguíneo alrededor del catéter, aumenta la éstasis venosa, favorece la trombosis, aumenta la flebitis, produce mayor oclusión, incrementa el riesgo de falla del dispositivo. En cambio, cuando se respeta la relación vena-catéter, mejora la hemodilución,
disminuyen lo que son las complicaciones que hablamos anteriormente, aumenta la vida útil del acceso vascular y mejora la seguridad del paciente. Ejemplo clínico, por ejemplo, esto está bueno y lo pueden ver, ya cuando sea el taller lo vamos a ver, el diámetro de la vena, por eso es importante empezar a utilizar la ecografía, empezar a trabajar más sobre esto, porque nosotros podemos medir el diámetro de la vena y ahí vamos a determinar qué tipo de catéter es recomendable. Por ejemplo, 3 milímetros, un máximo de 3 French, 4 milímetros, 4 o 5 French, 5 milímetros hasta 5 French y 6 milímetros hasta 5 o 6 French. Bueno, acá por ejemplo Pame pone que cómo me doy cuenta qué tipo de catéter elegí para la vena. Bueno, ahí justamente llegamos, Pame, al diámetro. O sea, lamentablemente por ahí vamos a necesitar un poco saber todo lo que es ecoguiado. Es algo muy nuevo para enfermería, pero que los vamos a empezar a incorporar y está bueno, al que le guste, lo puede aprender, lo podemos trabajar, es algo muy importante, pero a través del ecoguiado podemos saber el diámetro de la vena y saber cuál va a ser el catéter correcto para la vena. Pero también a través de la palpación podemos saber, ¿sí? Muchas veces podemos determinar, por ahí tenemos un acceso venoso o una vena periférica que puede ser de grueso calibre y nos va a permitir colocar un catéter número 22 o número 20, pero si vemos que es un acceso venoso periférico que no es muy grueso, y vamos a tener que ir por la opción del 24 o 22. Claro, exactamente, pero a ver, dentro de nuestra institución empezamos a saber que tenemos ecoguiado. Está, pero hay que empezar a estudiarlo, a empezar a trabajarlo, ¿sí? Y eso es importante, y por eso es importante también estas capacitaciones, para que se den a conocer lo que tenemos en nuestra institución. ¿Cuál es la colocación de una PIC? No es que cuando colocamos una PIC vamos y colocamos y listo, hicimos todo el trámite, o sea, tampoco es que vamos a generar un gran alarma, porque la teoría ustedes van a ver que es muy elevada, es muy grande, pero al momento de realizarlo se reduce un montón esto, ¿sí? Y por ahí leer y leer palabras nos genera también muchas veces miedo de que si puedo colocarlo o no puedo colocarlo. Yo siempre digo, nosotros como enfermeros somos grandes canalizadores. Creo que la técnica de cómo tengo que manipular la aguja a la hora de canalizar, eso yo no le tengo que explicar a nadie, porque cada uno ya sabe y sabe cómo va a colocar la aguja, ¿sí? Cómo va a insertar o cómo va a realizar la punción. Lo que siempre digo es que a la hora de realizar la punción, el enfermero debe estar muy cómodo, porque si estamos en una zona que es medio incómoda, nos va a interferir un montón. Pero también es importante conocer la parte de la teoría para poder llevar adelante lo que es la colocación. Cuando nosotros ya decidimos, cuando ya hemos hablado con la parte médica, cuando ya hemos definido que se va a realizar nuestra colocación de PIC, el primer objetivo es visualizar las venas del brazo, ¿sí? En su tercio medio, pues es el lugar óptimo de colocación. Ahí ya lo vamos a ver bien cómo es la parte. Se hace lo que es un screening venoso, ¿sí? Muchas veces ustedes van a ver, sí, necesitamos ultrasonido, pero también se puede realizar de manera manual lo que es la valoración o lo que es el screening venoso. Así como la evaluación de los vasos centrales que realiza la parte médica a través de un screening, nosotros lo podemos hacer a través de un protocolo que se llama RAPEVA, ¿sí? Esta evaluación incluye todas las venas del brazo, comenzando en la región del pliegue por las venas mediana, basílica y cefálica, siguiendo luego el recorrido de la vena cefálica en su tercio medio. Acá en la imagen que les voy a mostrar a continuación, vamos a ir viendo, ¿sí? Primero se hace una zona SIM. ¿Qué es la zona SIM? Es para colocar la inserción de la PIC.
Acá van a ver que en el primero tenemos la marcación del brazo. Van a ver que cómo se marcó y cómo quedó la marcación. En este sector lo vamos a determinar como color rojo, ¿sí? ¿Por qué lo determinamos como color rojo? Porque es una zona no recomendada. ¿Por qué? Porque tiene y está muy cercana a lo que es la flexión del codo, mayor movimiento del catéter, hay mayor riesgo de flebitis, desplazamiento y acodamiento, o sea, no se recomienda en esta zona. Ustedes cuando hagan la marcación van a ver, imaginaria por supuesto, van a ver que esta zona es totalmente roja, no vamos a poder realizar. Después tenemos la zona verde, que es la zona del medio, que esta zona es la recomendada. ¿Por qué? Porque hay menor movilidad, hay mejor estabilidad del catéter, menor riesgo de complicaciones y hay una vena basílica que es la que nosotros en primera instancia vamos a utilizar, a pesar de que tenemos cefálica y braquial, pero es la primera y es de muy buen calibre en esta zona. Y por último, vamos a ver que tenemos la zona amarilla. Esta zona amarilla es, se puede utilizar, pero hay que tener una cierta precaución. ¿Por qué? Porque está cerca de la axila, hay mayor humedad y colonización bacteriana y hay mayor dificultad para la curación, ¿sí? La zona verde del método SIM representa lo que es la área óptima, o sea, en esta área nosotros vamos a poder colocar nuestro acceso venoso periférico central, ¿sí? Muchas veces puede estar muy cerca de la zona amarilla o puede estar muy cerca, quiero decir, de la zona roja o puede estar muy cerca de la zona amarilla. Pero lo ideal es que tengamos en cuenta en nuestra línea imaginaria en la parte media del brazo. ¿Cuál va a ser la evaluación rápida de la vena que estamos viendo, que es la evaluación RAPEVA, para ir finalizando? Vamos a ver que el objetivo en el primero, ustedes pueden ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre empezamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Van a ver que en el primero, el número 1, el objetivo es identificar y evaluar la vena cefálica de la fosa anticubital, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el método SIM? Que acá no podemos colocar. Sí nos va a permitir saber, muchas veces en la palpación nos va a permitir guiar hacia cómo es el trayecto de nuestro acceso venoso, ya sea cefálico o braquial o puede ser también basílica, ¿sí? Eso nos va a permitir tanto el 1 como el 2 determinar, encontrar, por acá tenemos cefálica y por acá tenemos basílica. Ya en la parte 3, si nosotros hacemos lo que es la línea imaginaria que estuvimos viendo anteriormente, localizamos lo que es la vena basílica. La evaluación ecográfica nos va a permitir, pero también la palpación, al guiarse desde la línea 2, nos va a permitir saber cómo es y anatómicamente la basílica. Pero con una evaluación ecográfica de la vena basílica en el brazo nos va a dar mayor precisión, ¿sí? Luego tenemos lo que es el objetivo, no, este era el objetivo 3, perdón. El objetivo 4, que el objetivo 4 ya estamos en la línea media, que lo que determina es la compresibilidad de las venas, detectar lo que son signos de trombosis que pueden existir o venas esclerosadas. El objetivo 5, que nos va a permitir evaluar lo que es la porción más superior de la vena cefálica. El objetivo 6 nos va a permitir visualizar lo que son las estructuras anatómicas. Todo esto nos va a permitir a nosotros ir guiándonos hasta ir conociendo específicamente el trayecto venoso. Por anatomía, la mayoría de los pacientes todos tienen igual, o sea, no existe que haya una diferencia, pero la mayoría todos tenemos cefálica, todos tenemos braquial y todos tenemos basílica. El tema es que no todas las tienen de la misma manera, o sea, algunas pueden estar con trombóticas, otras pueden estar esclerosadas o pueden ser dificultosas, muchas veces también hasta pueden llegar a estar tortuosas, pero con este método que es RAPEVA, que nosotros imaginariamente lo podemos realizar, vamos a poder, si lo tenemos que hacer sin eco guiado, nos va a permitir manualmente hacer una palpación exacta de lo que es nuestro acceso venoso. Pero si utilizamos eco guiado, podemos utilizar de esta manera. Empezamos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y por último, el último es el 7, pero esto ya lo vamos a utilizar más por ecografía, es visualizar la vena subclavia y la vena yugular externa, que también manualmente la podemos ver, pero vamos a ver que hiperextendiendo lo que es el cuello del paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Bueno, si no hay, vamos a seguir, ya nos queda muy poquito, ¿sí? ¿Cómo usar el catéter PIC para la colocación y mantenimiento? Eso ya lo vamos a ver. Como todos sabemos, debe quedar en la unión cabo auricular. Lo que es el mantenimiento y colocación ya lo vamos a brindar específicamente a través del Comité de Infectología. Algo ya habíamos visto en la anterior clase, así que no nos vamos a detener específicamente. Las indicaciones ya las sabemos, las vamos conociendo, sabemos que está más específicamente en aquellos pacientes que tienen un acceso o un capital venoso muy pobre, donde necesitan pasar medicación con osmolaridad mayor a 900 miliosmoles, con un pH entre 5 y 9 elevado, tratamientos mayores a 30 días, en tratamientos que requieren un uso frecuente del acceso venoso periférico, en extracciones de sangre y administración de sangre y hemoderivados. La técnica de colocación, eso ya cada catéter viene con un set de procedimientos, o sea, viene ya el catéter con todo lo que vamos a necesitar. Esto es un protocolo que se tiene que elaborar de qué es lo que van a utilizar para la hora de colocación. Lo que sí es totalmente estéril, con los campos colocados sobre lo que es el paciente, basta estériles, guantes estériles y gorro, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Y para la colocación, por supuesto, es contar con todo el kit del catéter. Lo que sí para la fijación, ahí hay que ver, porque normalmente nosotros en nuestro hospital tenemos fijadores que evitan lo que es la sutura del paciente, pero lamentablemente no hay muchos. Así que hoy actualmente nuestros catéteres se están fijando a través de suturas, ¿sí? En la misma mariposa se está generando lo que es la sutura. La inserción, después vamos a ver ecografía porque es algo muy intenso y ya más adelante vamos a tener capacitaciones sobre lo que es ecografía. Es muy importante esa parte, pero primero vamos, para no generar mareos y también discusión en este momento, pero vamos a ir específicamente a la inserción, la técnica, así finalizamos, que es muy simple, es una técnica que se utiliza, es la micro Sindiger, que es una técnica de Seldinger pura, así se llama la técnica de Seldinger, donde suele usarse con guías, lo que hoy nosotros contamos, por eso la diferencia entre un catéter de Sigma y un catéter de PowerPik. El de Sigma no tiene guía, por ende utilizamos la técnica de Seldinger, pero no es una técnica la modificada, la nueva, sino que es una técnica simple y común, nada más, donde se hace la punción, pero en cambio si utilizamos el PowerPik, vamos a utilizar una técnica de Seldinger ya modificada, o sea que acá va a consistir en utilizar lo que es, en primer lugar, vamos a hacer la punción sobre lo que es donde hemos visualizado el acceso venoso, en este caso puede ser una basílica. Nosotros vamos a hacer la punción sobre la vena. Una vez que tengamos retorno, no es necesario introducir todo el catéter, todo lo que es la aguja. Vamos a insertar por medio de esa aguja lo que es una guía. Esa guía, una vez que se introduce todo directamente por el acceso venoso, se procede a retirar la aguja. Ustedes pueden ver que va a quedar solamente lo que es la guía, nada más. Una vez que tengamos esa guía, se va a realizar un pequeño corte de incisión con bisturí para que se pueda introducir a través de esa guía un introductor peleable. Este introductor mide entre 8 a 10 centímetros de largo.
Una vez que se introdujo, o sea, que se colocó ese introductor pelable, nosotros vamos a retirar el dilatador, porque tiene un dilatador que nos permite introducir lo que es el catéter. Retiramos el dilatador y la guía también, por supuesto, y una vez que retiramos, tapamos, porque no va a venir retorno venoso, ese introductor pelable está dentro de una vena. Ya en el taller los colegas que todavía no lo colocaron, vamos a ver bien y vamos a realizar bien la técnica, pero es importante que sepan que es una técnica que se llama Seldinger modificada. Taponamos e introducimos lo que es nuestro catéter hasta el final, todo lo que sea. De acuerdo a la medición que hemos realizado, colocamos el catéter. Y luego pelamos lo que es el introductor. El introductor ustedes pueden ver acá en la imagen que se abre. Es un catéter, es un introductor que vamos retirando y vamos abriendo. Retiramos y vamos abriendo. Una vez que se retiró todo el introductor, ya lo único que nos va a quedar es el catéter. Y ahí lo fijamos a nuestro catéter. Esta es los pasos específicos de esta técnica de Seldinger modificada, ¿sí? Así que es la técnica que vamos a utilizar, es la técnica que vamos a usar y es la forma en cómo se coloca. Por último, una vez que ya hemos colocado nuestro catéter, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comprobar la colocación del catéter, ¿sí? La verificación de la colocación de la punta del catéter central es obligada, o sea, no podemos empezar a utilizar inmediatamente nuestro catéter. Una vez que se realizó, es importante realizarle una radiografía para que podamos saber dónde quedó alojada la punta, ¿sí? Porque nuestro objetivo, como volvemos a repetir, es la unión cabo-auricular. Acá pueden ver que estos son de pacientitos nuestros del hospital, donde se colocaron estos catéteres PIC y pueden ver que quedaron en la unión, pueden ver que quedaron exactamente en la unión cabo-auricular, ¿sí? En la vena cava superior. Por eso previamente yo les expliqué lo que es la anatomía, porque esto nos va a permitir a nosotros determinar, conocer si estamos en nuestro objetivo o no. Ahí pueden ver que va a quedar en esta imagen directamente en esa unión, vena cava y aurícula, a esa altura es donde debe quedar alojada la punta del catéter. Por último, una tabla comparativa entre lo que es periférico corto, mini medline, medline y PIC, para que ustedes los tengan en cuenta, que es el tipo de catéter, que eso yo después les voy a subir para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y puedan también el material revisarlo y que les quede. Como sabemos que las clases quedan grabadas y hay algunos colegas que no se pueden conectar, pero para que lo puedan también estudiar. Periférico corto, longitud aproximada menor a 6 centímetros, el mini medline de 6 a 8, el medline de 8 a 20 centímetros y el PIC de 40 a 60 centímetros, ¿sí? La duración es, los periféricos cortos son de 72 a 96 horas, el mini medline de 1 a 2 semanas, el medline de 1 a 4 semanas y las PIC semanas a meses. ¿Qué podemos pasar? Por el periférico corto está indicado en terapias cortas, soluciones no irritantes, en mini medline en acceso en pacientes con venas difíciles, antibióticos no irritantes, en medline antibióticos prolongados, hidratación, terapias no irritantes, en la nutrición parenteral, el PIC está indicado para nutrición parenteral, quimioterapia, fármacos vesicantes y tratamientos prolongados, ¿sí? En cuanto a las limitaciones, vamos a ver que en el periférico corto tenemos alta tasa de infiltraciones, hay mayor recambio. En el mini medline, no apto para soluciones hiperosmolares o pHs. Prácticamente a futuro este no lo tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que encarar por el medline. El medline, las limitaciones que no es apto para nutrición parenteral ni fármacos vesicantes. Y el PIC, las limitaciones que es una técnica un poco más compleja, puede haber riesgo de trombosis o infección central. Bueno, colegas, ¿alguna pregunta? Hasta acá hemos llegado el día de hoy. No sé si fue claro lo que se transmitió en los tipos de catéteres que hoy, dispositivos que contamos, que son 3, periférico corto, medline, de línea media o los PIC.
vamos a seguir, o sea, no es que las capacitaciones van a continuar, pero el acceso vascular y el mundo del acceso vascular es muy impresionante, la verdad. Y está bueno que lo compartamos y que ustedes lo conozcan y que podamos defenderlo de nuestra institución y que sepan que contamos con este catéter y que podemos llevar adelante, ¿sí? Y que están todos invitados a que participen y que puedan llevar adelante su colocación. La idea es eso, formar a futuro esas terapias intravenosas, esos equipos intravenosos. Bueno, preguntas que tengan. Me avisan, no sé si les quedó claro. Me avisan. Bueno, me parece que todo quedó claro. Cualquier cosa me escriben, no tengo drama, ¿sí? Esta capacitación va a quedar grabada. Yo ya después les voy a subir a donde, en el Drive, así puedan ver, como así también la parte teórica y la puedan estudiar. Así que bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer compartir con ustedes esto. Y bueno, vamos por un equipo de terapia intravenosa, que esa es la idea a futuro, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa...